y después voy a sembrar ahí pasto o voy a establecer vías de pasto y al final estoy haciendo esa parte, pero me quedé con uno de esos componentes. ¿Cuál componente? La caoba, pero de ahí todo lo demás lo cambié. Entonces lo que yo estoy haciendo es transformando un ecosistema, ¿sí? Entonces sí es importante, muchachos, que ustedes vean que esos ecosistemas se pueden transformar. Sí, solo sí, como les decía, tratamos de ser muy productivos. Ahora, si ustedes me dicen, mire, y usted me recomienda eliminar todo el ecosistema que se encuentra, no, muchachos, hoy por hoy la metodología es aprovechar de los recursos que uno tiene. Entonces, al aprovechar esos recursos, ya no es eliminar todo eso y establecer, por ejemplo, caña de azúcar, ya no es eliminar todo y establecer palma africana. No, ahora lo que yo ando buscando es ser más productivo. ¿Cómo? Estableciendo más estratos verticales. Entonces aprovecho el estrato superior, de ahí ya me voy a un estrato intermedio y en el caso de este que me voy a un estrato herbáceo para poder obtener mucha producción en una sola área. ¿Estamos? O en una unidad de área en este caso. Contame, Sánchez. Entonces, se tiene que dar primero el ecosistema de transformación para un ecosistema artificial o no precisamente. ¿Cuál decís? De que de primero se tiene que dar un ecosistema de transformación para luego un ecosistema artificial o no precisamente. Es que vean, muchachos, no traten de confundir esta parte. Yo entiendo que ustedes pensarán que un ecosistema puede llevar a otro, es como decirles, yo tengo un ecosistema natural y este va a dar origen a un artificial o un transformado, y eso es por ley. ¿Por qué? Porque los ecosistemas naturales existen, pero si yo llego a establecer una granja porcina, pues voy a eliminar todo y lo que me queda es un ecosistema transformado. ¿Por qué es un ecosistema transformado? Porque yo al final eliminé todo. Y alguien podría decirme, entonces también se convierte en un ecosistema artificial. Podría ser llamado también un ecosistema artificial y tal vez por eso es que ustedes vienen y tienen esa duda. Pero al final, muchachos, lo que decía Sánchez es completamente cierto. Nosotros partimos de un ecosistema natural y después definimos si va a ser uno transformado o se va a convertir en un ecosistema artificial, donde las condiciones completamente van a ser diferentes en función a todos los estratos que nosotros teníamos. Entonces, si quieren, dejémoslo de una forma para que les quede claro y como les digo, esta es una base nada más, este es un proceso nada más en el cual ustedes van a tener ecosistemas naturales y después van a tener ecosistemas transformados o artificiales. ¿Estamos? Para que les quede claro y que ustedes sepan que partimos de ecosistemas naturales y que posteriormente los transformamos o los convertimos en ecosistemas artificiales. ¿Estamos, muchachos? Entonces así les queda un poquito más claro y cuando ya ustedes empiecen a utilizar de mejor forma estos términos o ya empezar a establecerlos en un campo definitivo, ustedes ya vayan agarrándole más emoción a esta parte de cuándo lo convertí en un componente transformado o ya llegó a ser un artificial o todavía lo estoy ahí transformando y toda esa parte. ¿Estamos? Bien, entonces dejémoslo así. Entonces los ecosistemas naturales, cuando ya son manejados por el hombre, muchachos, entonces puede dar origen a ecosistemas artificiales o transformados. ¿Estamos? Bien, entonces, pasando de esto, muchachos, ustedes acá a lo que yo quiero llegar o lo que quería llegar con este tema es el hecho de que ustedes se recuerden que cuando nosotros hablamos de masa y energía, recuérdense que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en esta parte es bien interesante que nosotros veamos cómo es que toda esta parte está basada en energía. ¿Cómo es que un organismo puede transmitir la energía a otro organismo? ¿Y cómo no la puede transmitir? Por ejemplo, nosotros que somos heterótrofos, simple y sencillamente, muchachos, por la alimentación. Y los vegetales, por ejemplo, o los organismos autótrofos, van a obtener esa energía de los rayos solares y que posteriormente lo van a transformar y van a convertir ATP. Y ese ATP va a servir para hacer todas las actividades metabólicas que se requieren. Entonces, cuando nosotros hablamos de energía, muchachos, nosotros debemos de saber que la energía va a ser la capacidad de producir trabajo. Y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. La parte de cómo es que llegamos a obtener ATP. Entonces, por eso es que sabemos que existen organismos autótrofos y organismos heterótrofos, ¿sí? Entonces, dentro del ambiente energético, muchachos,
Nosotros ya lo sabemos entonces con esta parte. Si nosotros hablamos de ambientes energéticos, hablamos de los diferentes ecosistemas. Y los ecosistemas nosotros ya sabemos que pueden haber ecosistemas terrestres y también pueden haber ecosistemas acuáticos. Entonces, los lugares o los ambientes energéticos va a ser la tierra y va a ser el agua. Entonces, esto conlleva, muchachos, a que de alguna forma nosotros sepamos de que la energía va a estar en un proceso de flujo. Siempre se va a encontrar en un proceso de flujo. Ese proceso de flujo, muchachos, nos va a determinar a nosotros hacia dónde va la energía o dónde se deposita la energía, porque en el suelo, como decía acá, o en la tierra, se puede también guardar esa energía. Entonces, de alguna forma, muchachos, si nosotros venimos y hablamos de flujos de energía, nosotros tenemos que hablar de cadenas tróficas. Este tema para ustedes tal vez se convierta en un tema repetitivo, en un tema muy fácil, muchachos, porque las cadenas tróficas ustedes las han ido estudiando durante todo su proceso de formación. Son cadenas muy simples, muchachos, cadenas donde únicamente lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que come o cómo es que el organismo obtiene su energía para determinar en qué punto de la cadena de ese ambiente es que se encuentra el organismo. Entonces, es fundamental que nosotros veamos eso. Entonces, relacionado a eso, nosotros podemos venir y decir, entonces en la naturaleza existen dos tipos de organismos. Los organismos que van a ser llamados productores. ¿Quiénes son los productores, muchachos? Los que convierten la materia inorgánica en orgánica. Eso significa todos aquellos organismos que son fotosintéticos. Por ejemplo, el fitoplancton. Muchachos, el fitoplancton es un organismo que anda ahí en las aguas y lo que hace es que obtiene la energía del sol y la transforma en ATP. Y eso mediante un proceso denominado fotosíntesis. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de ese proceso denominado fotosíntesis, muchachos, el obtener esa glucosa, ese C6H12O6, y posteriormente, por medio de la respiración, independientemente cuál sea su respiración, muchachos, ahí se tiene la obtención de esa energía llamada ATP. Entonces, de alguna forma, los productores son importantísimos para el inicio de la vida y son fundamentales para que se dé ese proceso de la vida. Pero también podemos tener, muchachos, a los consumidores. ¿Y quiénes van a ser los consumidores? Aquellos que se alimentan de otros seres vivos. ¿Por qué se los menciono? Muchachos, no es solo un tema ecológico. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a llegar a dar a entender por qué es que nosotros utilizamos, por ejemplo, la ayuda de algunos microorganismos para controlar plagas, algunos microorganismos para controlar enfermedades, algunos insectos para controlar otros insectos, algunos ácaros para controlar insectos. ¿Y de dónde viene todo eso? Debido al estudio de los consumidores que existen, muchachos, en un ambiente energético. Entonces, acá podemos encontrar, y así quiero que lo manejen, muchachos, a los primeros, que son los productores, y los segundos, que son los consumidores. Pero si nosotros nos damos cuenta, dentro de los consumidores, muchachos, van a haber de tres diferentes órdenes. Por ejemplo, los del primer orden, que son los herbívoros, ¿sí? Y estos van a ser consumidores entonces de todos aquellos organismos fotosintéticos. Entonces, en este caso, muchachos, ¿quiénes son los consumidores de primer orden? Así se les llama generalmente herbívoros. Los consumidores de segundo orden, los carnívoros que se alimentan de los herbívoros, miren. Y tercer orden, los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Entonces, muchachos, primer orden para nosotros podría ser, por ejemplo, los del primer orden podrían ser una planta de rosa, ¿sí? Un rosal. Segundo orden, en este caso, los carnívoros que se alimentan de los herbívoros. Entonces aquí podría ser, por ejemplo, un ácaro ambliceus, que el ácaro ambliceus lo que hace es que se alimenta de algunos insectos. Y los de tercer orden, muchachos, carnívoros que se alimentan de otros carnívoros.
Entonces acá nosotros podríamos venir y decir, ah, entonces el ácaro ambliceo, ¿será que se lo puede consumir alguien más en la cadena? Entonces acá es donde ya nos toca hacer estudios profundos para determinar si los organismos que nosotros queremos que nos apoyen biológicamente tienen a un consumidor dentro de su cadena trófica. Porque si lo tienen dentro de mi rosal, entonces sería ilógico que yo lograra utilizarlos para un control biológico. Entonces, acá es donde entra nosotros nuestro estudio, muchachos, y determinar cómo es que se van a presentar las cadenas tróficas en relación a las plantaciones que yo tengo. Y relacionado a eso, muchachos, establecer a quiénes controlo y a quiénes ayudo a aumentar. ¿Y por qué tengo que ayudar a aumentar a algunos? Porque recuérdense, muchachos, que estos son mis amigos biológicos. Estos son todos aquellos organismos que de alguna forma yo puedo utilizarlos con la finalidad de aprovechar ese ambiente ecológico que se presenta en mi plantación y de alguna forma reducir costos por la utilización de productos químicos, pero ojo, también reducir contaminaciones de acuerdo a esos productos químicos. Muchachos, hoy por hoy el Ministerio de Ambiente es un ministerio que realmente está empezando a funcionar, se lo voy a decir así, debido a que ya se tienen muchas normas, muchas regulaciones, tal vez en algunos casos no se llevan a cabo como se deberían de llevar, pero realmente existen muchas normas, muchas regulaciones donde nos establecen a nosotros qué productos utilizar, qué productos no utilizar. Y recuérdense que dentro de todos esos ecosistemas que nosotros manejamos, muchachos, puede existir algún producto que ya haya generado el hecho de la resistencia, que siempre lo utilizamos, entonces las poblaciones venideras ya conocen la molécula de ese organismo, perdón, de ese producto, y al final lo que han hecho es saberlo incorporar a su organismo. Entonces, en lugar que les afecte, los puede ayudar en algún caso o simple y sencillamente no es ningún producto para ellos. Entonces, con el control biológico, muchachos, lo que nosotros hacemos es evitar el uso de productos químicos, el evitar la contaminación y con eso ser amigables con el ambiente. Y eso hoy por hoy, muchachos, tiene mucho plus en las producciones. Algunos colegas les podrían decir, no, es que el control biológico es muy tardado y cuesta mucho y nos causa daños. Sí, pero realmente, muchachos, nosotros debemos de ser muy eficientes, principalmente en el uso de productos químicos o simple y sencillamente evitar el uso de esos productos y pasarnos a la parte orgánica que hoy por hoy, como les decía, es la que está generando mucho empleo y está generando muchos ingresos para las producciones. ¿Estamos? Entonces acá, muchachos, esto es importante que nosotros lo evaluemos y si nosotros lo evaluáramos en cada producción que tenemos, realmente sabríamos a quién matar, sabríamos a quién apoyar, sabrían a qué eliminar, a qué reducir la población, porque sí puede afectarnos demasiado y a veces ni siquiera sabemos que ese individuo puede afectarnos en la producción. ¿Estamos? Entonces, por último, también, aunque en este ambiente energético, muchachos, estos individuos generalmente los hacemos de menos, pero no debería ser así. Entonces, recuerden, tenemos los productores, los consumidores y por último, estos organismos que son fundamentales para el ambiente, los descomponedores. Entonces, los descomponedores, muchachos, son los que generalmente, muchachos, nos van a llevar a regresar nuevamente la parte orgánica a la parte inorgánica. Y esa parte orgánica a la parte inorgánica significa que esos materiales inorgánicos van a estar disponibles nuevamente para ser aprovechados por otros individuos. Eso significa que si yo tengo una plantación de maíz, todo el rastrojo de maíz que quede va a ser descompuesto por los descomponedores, ¿sí? Y todos esos nutrientes que todavía tenía ese rastrojo de maíz van a regresar al suelo para estar disponibles para los nuevos individuos de maíz que nosotros volvamos a establecer en nuestro lugar o para otros individuos como por ejemplo en el caso del frijol. Pero eso va a depender, muchachos, de qué temática o de qué procesos tengamos nosotros en una producción. Entonces, estos generalmente, muchachos, los descomponedores hay de dos tipos, los animales grandes, ¿sí? Y los microorganismos. Y en el caso de los animales grandes, muchachos, estos generalmente se van a encargar de destruir aquellos materiales que son restos de cadáveres o carroña, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, unos que son bien marcados y que no los queremos, pero son fundamentales para el ambiente, son los famosos sopes, ¿sí?
Los sopes son fundamentales en el ambiente, muchachos, ya que ellos tienen la capacidad de resistir principalmente alimentos que tengan mucha carga bacteriana y lo que ellos hacen es reducir o descomponer más rápidamente esos productos. Entonces evitamos un ambiente con contaminación, un ambiente con malos olores, y ahí están ellos que nos ayudan. Y los microorganismos, muchachos, que estos se pueden utilizar de forma natural y que estos van a hacer su trabajo y al final lo que hacen es convertir, como les decía, la materia orgánica en inorgánica, pero ojo, hoy por hoy en muchas producciones también los estamos utilizando y los estamos utilizando con fines muy eficientes relacionados a, por ejemplo, evitar el olor en algunas granjas porcinas, acelerar el proceso de descomposición de algunas materias. Uy, ahí me disculpa, muchachos, hoy sí me emocioné y vi el mensaje, pero no me di cuenta que ahora sí iba a terminar. Bueno, entonces, en el caso de este, les decía, estos microorganismos, muchachos, son bien eficientes y no lo miren. Y quiero que se borren esa idea de verlos ahí descomponiendo en el suelo y apoyándolos en ese proceso de forma natural. No, muchachos, estos microorganismos ya no los venden a nosotros y nos los venden como materiales orgánicos. ¿Para qué? Les decía, para que estos puedan descomponer la materia, por ejemplo, en corrales de cerdos y con eso evitar malos olores. Por ejemplo, para ser colocados en aboneras y aumentar o acelerar el proceso de descomposición. ¿Sí? Entonces, si antes en una abonera se tardaba 45 días, 60 días, hoy se tarda 30 días, gracias a estas bacterias que nosotros aplicamos, gracias a algunos hongos que también podemos aplicar. Muchachos, también se utiliza estos materiales con el objetivo de descontaminar o desinfectar una área. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo manejemos. Y hoy por hoy, muchachos, existen muchos productos que principalmente los van a encontrar como EMs, que en español se conocen como microorganismos efectivos. Entonces, estos microorganismos nos van a ayudar, muchachos, y que de acuerdo a los estudios que se han tenido en la ecología, en la base biológica de los organismos, entonces simple y sencillamente los podemos utilizar nosotros para desinfectar, para reducir malos olores, para acelerar el proceso de descomposición. Otra de las formas que nosotros los utilizamos también es para aplicarlos sobre cadáveres. Por ejemplo, en una producción de pollos, se mueren 2 pollos hoy, ¿qué los tengo que hacer? No, tirarlos al pozo no es lo correcto, tirarlos ahí al río no es lo correcto. Lo que tengo que hacer es una cámara de descomposición o un proceso de descomposición. Entonces, en este lo que yo hago es que coloco una cama de tierra y acerrín y posteriormente coloco al pollo muerto y ahí le aplico estas bacterias y gracias a estas bacterias voy a descomponer ese cadáver, voy a evitar malos olores y posteriormente se va a convertir en materia inorgánica lista para ser aplicada nuevamente a cultivos o para aprovecharla en el caso de algunas plantaciones. Entonces sí es fundamental, muchachos, que no lo veamos solo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo vengo y hablo de la cadena trófica, muchachos, yo me estoy refiriendo a una etapa descriptiva. Y esas etapas descriptivas, muchachos, yo lo que les estoy diciendo con esto es venir y decir,
come a quién, o a este se lo come este, pero este se come a esto. Entonces yo lo que estoy analizando acá es una cadena trófica relacionada a estos organismos. Generalmente, y esto sí lo digo, generalmente nosotros hablamos de dos grupos de individuos que van a pertenecer a este movimiento energético. ¿Por qué? Porque hablo de los productores y hablo de los consumidores. De los descomponedores generalmente no hablo en una cadena trófica porque ellos pueden estar en cualquier lugar de la cadena trófica. Por ejemplo, si se muere un productor, ahí entran los descomponedores. Si se muere un consumidor del primer orden, entonces ahí aparecen los descomponedores. Uno del segundo orden, aparecen los descomponedores. Uno del tercer orden, aparecen los descomponedores. Entonces ellos son fundamentales en la cadena trófica, pero van a ir en línea a toda la cadena trófica. ¿Estamos? Bien, entonces, relacionado a eso, muchachos, yo puedo venir y decir, entonces, van a existir dos tipos de cadenas en relación a los tipos de organismos que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo venir y decir que existe la cadena de alimentos verdes. ¿Qué va a suceder con la cadena de alimentos verdes? Muchachos, esto va a ocurrir. Entonces, van a haber productores, los productores van a ser consumidos por los consumidores de un primer orden y esos consumidores de un primer orden van a ser consumidos por un consumidor de segundo orden. Muchachos, pero ojo, vean, qué fácil sería venir entonces y establecer un control biológico para este individuo. Sí, pero estos pajaritos van a afectar a mi producción y un montón de cosas, van a andar poniendo nidos por todos lados y después cuando cosecho ahí tengo el problema. Bueno, pero dense cuenta que sí se puede tener, por ejemplo, algunos manejos establecidos con individuos que son amigos biológicos. Entonces acá puedo establecer, muchachos, un control utilizando Avenmir, pero acá lo importante, cadena de alimentos verdes, porque se llama cadena de alimentos verdes, porque empieza con los consumidores. ¿Estamos? Pero también, muchachos, podemos tener la cadena de los alimentos de detritus. Entonces, acá lo que entran son los detritívoros. ¿Y quiénes son los detritívoros, muchachos? Los descomponedores. Entonces, vamos a tener materia orgánica. Esa materia orgánica, muchachos, gracias a estos individuos que son descomponedores, voy a tener la materia inorgánica lista para regresar al suelo o a la tierra, pero que también pueden ser consumidos por otros organismos que tienden a provocarnos algún daño. Si se dan cuenta, ¿por qué les puse aves en ambos? Porque acá nos están ayudando, pero acá nos están ayudando perjudicando. Perjudicando, correcto. Entonces, a estos cuatíos los ayudo, pero a estos trato de eliminarlos. Miren, muchachos. Entonces, eso es lo interesante, que ustedes evalúen si pueden ser cuates o no cuates. En este caso, estos son cuates y en este caso, este es no cuate. Entonces, para tener amigos así, mejor tengo enemigos, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante, miren, muchachos, que ustedes analicen que un ave puede ser amigo o puede ser enemigo en el caso de lo que ustedes estén produciendo. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿Puede repetir la segunda, disculpe? ¿Cuál? El ciclo que sigue, la de cadena de los alimentos de detritus. De los detritus. Entonces, en el caso de los detritus, lo que vamos a tener es materia orgánica. Esa materia orgánica va a ser consumida por los consumidores, por los descomponedores. Entonces, estos descomponedores van a tener la característica de alimentarse esa materia orgánica y eliminar materia inorgánica. Entonces, en este caso, estos organismos, muchachos, están cumpliendo con esa cadena, pero al final estos pueden ser consumidos por estos. Entonces, por eso te decía, acá lo interesante es que evalúes en qué producción estás, porque si estás en la producción de los alimentos verdes, este es tu cuate, porque este no va a consumir las hojas del maíz, pero este cuate sí te va a consumir a estas lombrices que tienden a ser descomponedoras. Entonces, al final, a eso quiero llegar, que nosotros analicemos, muchachos, que no es porque sea un tema ecológico, sino que yo me voy a sentar y voy a decir, voy a producir maíz. Bueno, entonces mi producto va a ser maíz. El maíz es un productor.
A este, ¿quién se lo puede comer? De acuerdo a esta región donde estoy, se lo come este y este. A este se lo puede comer este. Ah, entonces cuando miren una parvada de eso, lo voy a dejar. Pero ¿qué sucede? Si ustedes ven, esta es un ave que puede estar apoyando el proceso productivo. Pero ¿qué pasa si miran zanates? ¿Son buenos o son malos? En esta cadena de los alimentos verdes, ¿ver un zanate es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? ¿Por qué Tacatic? Ingeniero, Porque ¿Me escuché el Tacatic? sí, ingeniero. ¿Por qué es malo? Es que si no estoy mal, se comen el maíz. Correcto, muchachos. Entonces, él ya no pertenecería hasta este lugar de la cadena trófica. Él pasaría a ser a este nivel, miren, muchachos. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Entonces, ¿quiénes son nuestros cuates? ¿Quiénes no? Dependiendo de la producción que tengamos. Y en función a eso, muchachos, hacer los manejos correspondientes o los apoyos correspondientes para tener una producción más efectiva. A eso quiero llegar. Miren, no solo que lo agarren como un tema, cadena trófica, este se come este. Sí, pero ¿para qué les va a servir? Les va a servir porque ustedes se tienen que sentar y sacar todas esas líneas para determinar esa cadena trófica que vamos a ver que se convierten en redes tróficas para que ustedes puedan decidir en qué momento actuar, en cuál no, y simple y sencillamente apoyarse de este, pero a este destruirlo porque me va a causar daño. Entonces, a eso me refiero con esto, miren muchachos, no como un tema puramente ecológico, sino como un tema que les puede ayudar a ustedes a ser eficientes en el campo de la agricultura o la parte forestal o la parte pecuaria. ¿Estamos? ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, si nosotros venimos y hablamos de un nivel trófico, entonces, porque ya lo hemos mencionado, ¿sí? Entonces, se refiere al número de etapas que separan a un organismo de la producción primaria. Miren, se refiere al número de etapas que separan a un organismo de la producción primaria. ¿Qué significa eso? Muchachos, eso significa que cuando yo hablo de niveles tróficos, ¿sí? Cuando yo hablo de niveles tróficos, muchachos, me va a indicar qué nivel o cuántos niveles se separan de esta producción primaria. Miren, entonces aquí ¿qué tengo? Aquí tengo los autótrofos. Aquí tengo a los consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, consumidores cuaternarios. Y si se dan cuenta, todos estos tienden a ser heterótrofos. ¿Por qué? Porque necesitan alimentarse de otro organismo vivo para obtener su glucosa. Mientras que estos organismos simple y sencillamente con el proceso denominado fotosíntesis pueden llegar a obtener esa glucosa que tanto necesitan para poder posteriormente hacer su proceso de respiración y ese proceso de respiración celular obtener la energía para poder hacer todo proceso productivo o todo su proceso en relación a a la parte del metabolismo que ellos tienen que hacer. ¿Estamos? Entonces, a eso se basa el nivel trófico, muchachos, que ustedes de alguna forma visualicen cuántas etapas, porque no es lo mismo este nivel trófico que este. ¿Por qué? Porque a este solo lo separa uno, pero a este lo separan dos, y así sucesivamente es como nosotros vamos a trabajar. Entonces, solo déjenme ver acá, ya me pasé para acá, esto no me sirve. Entonces, vean, si yo vengo y hablo de acá, si quieren ustedes, eliminen esta parte de plantas verdes. Yo lo pongo así porque así aparece en los textos, muchachos, y yo no quiero faltar a eso, solo se los voy a decir, así es como aparece y por eso se los digo, pero por eso les explico. Acá me gusta a mí mejor poner organismos fotosintéticos, porque no solo los vegetales van a ser verdes. Acá a mí me gusta que aparezca organismos fotosintéticos. Y esos van a ser un primer nivel trófico llamado nivel de los productores o nivel productor, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un primer nivel trófico. Bien, si yo vengo y hablo de los herbívoros, ¿sí? Yo voy a venir y voy a decir que el herbívoro es un consumidor primario.
Ah, pero entonces, si este es el primer nivel trófico, este pertenece a un segundo nivel trófico. Vean el tercero, muchachos, carnívoros. ¿Cuáles? Consumidores de herbívoros. Entonces, ellos pertenecen a ese grupo llamado consumidores de herbívoros, pero van a ser de un tercer nivel trófico. Luego vamos a tener, muchachos, a los carnívoros secundarios, que son consumidores de carnívoros. Entonces, a esto se les va a llamar organismos que pertenecen a un cuarto nivel trófico. Puede haber un quinto nivel trófico, sí, muchachos, pero va a depender de qué tipo de producción nosotros tengamos. Generalmente nosotros, muchachos, lo que vamos a encontrar son individuos de un cuarto nivel trófico en las carreras que nosotros estudiamos. Posteriormente o más adelante, los que se especialicen y agarren algunas carreras diferentes a la agronomía o a la parte forestal, se van a dar cuenta que sí existen más niveles, pero que nosotros realmente llegamos hasta este nivel, que es lo que se ha podido documentar en el campo agrícola o forestal, ¿estamos? O pecuario también. Entonces, en este caso, muchachos, simple y sencillamente nosotros debemos de determinar, primero, es un productor, segundo, es un consumidor primario, un consumidor secundario, un consumidor terciario, ¿sí? ¿Quién va a ser un consumidor primario? ¿Quién va a ser un consumidor secundario? ¿Quién va a ser un consumidor terciario? ¿Sí? El consumidor primario nos queda claro, el consumidor secundario son los que consumen herbívoros y el consumidor terciario son los que consumen carnívoros, ¿sí? Entonces, en este caso, muchachos, si nosotros lo vemos, el primer nivel trófico siempre va a ser de los productores. Luego el segundo nivel trófico lo está separando un nivel. El tercer nivel trófico lo está separando dos niveles y el cuarto nivel trófico lo está separando tres niveles. Y por eso es que se hablaba de esos niveles que van a ser separados del del primer nivel trófico, que es de los productores. ¿Estamos? Entonces, vean, cuando nosotros venimos y hablamos de esta parte, ¿sí? Es importante, muchachos, que yo venga y les determine que en este caso, si yo vengo y hablo de los niveles tróficos, yo hablo de una cadena trófica, y más adelante que vamos a ver a las redes tróficas, yo establezca que yo acá no hablo de especies. Yo aquí estoy estableciendo, muchachos, que lo que yo hago es una clasificación de funciones en relación a quién es un productor y quién es un consumidor, quién es un descomponedor. Ya en los productores me quedo con ese primer nivel trófico, en los consumidores, entonces ya empiezo a ver si es un consumidor de primer orden, del segundo orden o de tercer orden, y dependiendo de eso, muchachos, yo puedo venir y saber la función que está teniendo dentro del sistema productivo o dentro del ecosistema que yo estoy evaluando. Entonces, acá era lo que yo les decía. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, la luz solar es absorbida por los autótrofos. De esta forma es que obtienen su C6H12O6. Posteriormente, en presencia de oxígeno, realizan el proceso denominado respiración celular. Al realizar respiración celular, obtienen su ATP para poder venir y hacer todo su proceso metabólico. Entonces, acá vienen estos consumidores de un primer orden, muchachos, que serían llamados segundo nivel trófico, los cuales lo van a consumir. Pero ¿qué pasa? Si muere un autótrofo, ahí están los detritívoros y los descomponedores. Si muere un herbívoro, ahí están los detritívoros y los descomponedores. Si muere un carnívoro, ahí están los detritívoros y los descomponedores. Entonces, esos detritívoros, muchachos, y o descomponedores son importantes para todo el proceso productivo, porque de esta forma era lo que les decía, se convierte la materia orgánica en materia inorgánica. Contame, Sánchez. No sé, profe, si podría repetir qué eran los detritívoros. No, en el caso, mira, pues, en el caso de las cadenas de los detritus, por eso es que se llama así, porque abarca este grupo que se conoce como detritívoros. En el caso de los detritívoros son, acá posiblemente se me olvidó la diagonal y o descomponedores, porque en algunas literaturas a estos detritívoros los encontrás como descomponedores. Y en algunos casos te hablan de que los descomponedores, a diferencia de los detritívoros, es que en los descomponedores generalmente hablan de individuos superiores
superiores o individuos más grandes, como por ejemplo, acá te lo puedo mencionar, detritívoros ellos podrían decir las bacterias, los hongos, y en los descomponedores te podrían decir, por ejemplo, el sope, ¿sí? Por ejemplo, la lombriz, ¿sí? Pero sí tiende a ser similar el concepto, muchachos, en función a las diferentes literaturas que existen. Entonces, acá pongan detritívoros y o descomponedores, porque podemos estar hablando de los mismos organismos. Entonces, cuando se habla de una cadena de los detritus, es porque entran los detritívoros a establecer su proceso. ¿Estamos? Que puede ser cualquier organismo que va a ser descomponedor. ¿Estamos, muchachos? Bueno, otra cosa. Entonces, contame eso. Ah, estamos anchos. Bueno, entonces vean. Entonces, esto es a lo que me refiero. Miren, por eso hablo de funciones, por eso no hablo de especies como tal. Miren, un productor que es consumido por 1, 2, 3, 4, 5 consumidores de un primer orden. Miren, ¿cómo me doy cuenta yo que son 5? Muchachos, son 5 porque estas flechas a mí me indican la forma en la que se va moviendo la energía. Entonces, vean, yo no puedo decir que las ranas se comen las plantas, porque no hay una relación directa entre las plantas y las ranas. Entonces, aquí puedo venir y decir, ¿quiénes son los organismos de un primer orden? Perdón, de un primer nivel trófico. ¿Cuántos organismos de un primer nivel trófico hay? Uno. Uno. En este caso puede ser cualquiera, un vegetal, ¿sí? Luego, yo voy a hablar de 4 o 5 organismos consumidores de un primer orden. Ah, entonces ellos pertenecen a un segundo nivel trófico. Sí, porque en ellos pueden estar las moscas, las mariposas, los saltamontes y los ratones. Pero también las aves, miren. Bueno, organismos de un segundo orden de los consumidores, tercer nivel trófico, por ejemplo, las arañas, por ejemplo, las ranas, por ejemplo, los zorros. Pero si ustedes se dan cuenta, muchachos, los zorros tienen algo bien interesante. Si yo me voy por una cadena trófica en específico, él es de un primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico. Pero él no solo pertenece a un cuarto nivel trófico, porque si me voy por esta otra cadena, él es de un primer nivel trófico, segundo nivel trófico. ¿Qué nivel trófico es este entonces? Tercero. Tercero, o sea, ¿qué significa? Que un organismo, de acuerdo a sus funciones en un mismo ambiente, puede ser de diferentes niveles tróficos. Miren, muchachos, ya se dieron cuenta. Pero dependiendo de la cadena que nosotros estemos utilizando. Si yo me voy por esta, les decía, primer nivel trófico, segundo, tercero, cuarto. Si me voy por esta, primer nivel trófico, segundo, tercero. O sea, pueden pertenecer los zorros a un tercer nivel trófico o a un cuarto nivel trófico. Contame, Carlos. Una pregunta, las moscas, además de ser consumidores de primer orden, también podrían ser descomponedores, ¿no? Hablando de, por ¿También ejemplo, podrían ser? descomponedores. Ve, ojo, ojo. ¿Será que las moscas se alimentan de materia orgánica o utilizan la materia orgánica para poner sus huevecillos y después que salgan las larvas y se alimenten de esa materia orgánica? Segunda opción. ¿Cuál? De que se alimenten de materia orgánica para que su poesía se alimente. ¿Por qué? ¿Qué me dijiste, Valladares? Disculpa, no te escuché bien. De que ellos se alimentan de la materia orgánica para que se alimenten sus huevecillos, sus crías. Vaya, entonces no son las moscas, son las larvas de las moscas. Entonces, ojo, por eso les decía, eso es lo importante, entender esta parte, miren muchachos. Porque si yo te pusiera larvas de mosca, las larvas de moscas sí podrían entrar en esto, pero sí, solo si estos vegetales ya estuvieran en un proceso de descomposición. Recuérdense,
Las moscas no se alimentan de materia orgánica. Las moscas utilizan la materia orgánica para poner sus huevecillos, sean los lugares óptimos para que sus huevecillos revienten o eclosionen y posteriormente las larvas sí se alimenten de esa materia orgánica en descomposición. ¿Estamos? Entonces, así es como tenemos que ir viendo, miren muchachos. Entonces, las aves, vean las aves. Las aves es bien interesante, porque las aves pueden ser primer nivel trófico, segundo nivel trófico. Primer nivel trófico, segundo o tercero. Primer nivel trófico, segundo o tercero. Primer nivel trófico, segundo, tercero y cuarto. Miren, las aves pueden ser de un montón de niveles tróficos, pero dependiendo del estudio que estemos realizando o de la producción que tengamos y de los organismos que se presenten dentro de esa producción. ¿Ya me entendieron esa parte, muchachos? Ingeniero, disculpe. Sí, contame, Valladares. Según tengo conocimiento, creo que hay también arañas que son que serían de primer orden, que se alimentan de plantas, ¿no? Correcto, correcto, esos son ácaros, correcto, y pueden ser, por ejemplo, la araña roja, pero en este caso es una araña en particular, es una araña que simple y sencillamente utiliza a los vegetales para poder venir y ahí atrapar moscas, ¿sí? O atrapar mariposas, o atrapar saltamontes y comérselos, o aprovecharlos de ellos. Pero en este caso, si te das cuenta, acá, si te dijera araña roja, tenés toditita la razón. Ellos podrían ser de un segundo nivel trófico. ¿Estamos? ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más? Bueno, entonces solo para ver si me agarraron la onda. Vea, si yo vengo y hablo de productores, acá yo puedo venir y tener al productor A y al productor B. Y dependiendo de este productor A y productor B, yo puedo venir y visualizar una red trófica, muchachos, porque aquí ya lo que tengo es una red trófica y una red trófica está conformada de muchas cadenas tróficas en las cuales yo puedo venir y decir, miren este H para este productor A es de un segundo nivel trófico. ¿Por qué? Porque este productor es del primer nivel trófico, entonces él es del segundo, pero miren para el productor B es de un tercer nivel trófico. Entonces, como por eso les decía, la importancia, muchachos, es que ustedes lo visualicen desde su función, pero relacionado a la producción que ustedes estén manejando. ¿Estamos? Y esto sería fundamental que ustedes lo hicieran, sería excelente, basado en que entonces a cada uno de ellos les ponen el grado de daño, cómo lo van a controlar y si es importante controlarlo, apoyando para que crezca más y con eso tener beneficios biológicos. O sea, ahí ya va a depender de cómo ustedes lo traten de manejar. ¿Estamos? Por ejemplo, estos. Muchachos, traten de hacer esto rápido. Traten de hacerlo rápido. Tenemos dos productores, A y B. Entonces, de esos, respondan esto. Organismos que ocupan solo el primer nivel trófico, ¿quiénes son? A y B. A y B, correcto. Organismos que ocupan solo el segundo nivel trófico. C y D. C, D y E. Correcto. Organismos que ocupan solo el tercer nivel trófico. F, G, F, G, H. F, G y H. F, G y H. Organismos que ocupan solo el cuarto nivel trófico. I, J. I, ¿Solo J. I? Y J. Solo la I. Que solo ocupa el cuarto nivel trófico. solo I. Solo I, correcto. ¿Por qué, Villanueva? ¿Por qué no es la J? Porque si te das cuenta, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y él se convierte aquí en un quinto nivel. Pero de este lado es primer nivel, segundo, tercero, cuarto. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y la pregunta es, organismo que ocupa solo el cuarto nivel trófico. ¿Estamos? Y por último, organismo que ocupa solo el quinto nivel trófico, muchachos. Solo J. Organismo que ocupa solo el quinto nivel trófico. Solo J. Ninguno. ¿Cuál? Ninguno. Ninguno porque la J ocupa el No, quinto y el correcto, cuarto. ninguno, correcto.
Ahí estoy con ustedes. Siguiente. Organismos que ocupan solamente el primer nivel trófico. A y B. A y B. Organismos que ocupan solamente el segundo nivel trófico. C, C, D, D, C, D, H y E. C, D, y E. H. Y H. No, No, H H no. no. Miren, primero, segundo, tercero. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Organismos que ocupan solamente el tercer nivel trófico. F, G, F. J. Solo F. Solo F. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alguno oí que dijo G. Solo para corregir. Entonces, 1, 2, 3, sí. Pero miren, 1, 2. Entonces, no es que ocupe solo un nivel trófico. Y por eso les decía, muchachos, aquí la importancia que nosotros visualicemos cuál es la función de ese organismo aquí en el ambiente. Entonces, la importancia es eso, muchachos, no que lo agarren solo como un concepto de ecología, sino que lo vean desde ya. Puchica, ¿en qué me puede servir esto? Si yo tengo una producción de maíz, entonces empiezo a hacer los niveles y ver que este me puede afectar aquí, 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 pero este me puede apoyar por esto y esto. Entonces, cuando lo mire, le voy a echar porra, así que te venga la misma mamá, sí, vamos, cuate, entrale ahí con todo. Pero cuando lo vea que me está causando daño, entonces ahí eliminar. ¿Estamos? Entonces, esa es la Disculpe, intención. ¿Sí? ¿y si algún organismo nos ayuda en una etapa de su vida, pero luego nos daña? ¿Qué Como podríamos por hacer? ejemplo, ¿cuál? No sé, pero yo pienso que alguno debe haber. Por eso decime cuál. No tengo conocimiento, pero nomás pienso pues, que Tal vez no, una oruga que come las hojas, pero después se convierte en una polinizadora. Vaya, ahora te digo polinizadora de qué, vamos a ver. Tal vez de un cultivo asociado. Digo, no, igual no conozco alguno, pero podría darse la posibilidad, ¿no? Te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner fácil. Por ejemplo, las mariposas, como decías, las mariposas nosotros no nos afecta en un estadio adulto. Ahí nosotros, qué lindas se miran en la producción, qué bonito, y etcétera, etcétera. Pero en el estado larval sí nos afectan. Pero en el caso de las mariposas, muchachos, aunque se miren bonitas y todo, por ejemplo, en el caso de rosas, dígame para qué podría servir una mariposa en rosas. ¿Para qué podría servir una mariposa en rosas? para nada, porque estamos distribuyendo las rosas, no necesitamos las semillas. Si alguien podría decir y decirme polinizar, fíjate, Dionel, que dijeran polinizar. Sí, el problema es que la mariposa no nos sirve para nada en rosa en polinización porque lo decías correctamente. Nosotros no sacamos rosas por medio de semillas. Nosotros lo que hacemos es que sacamos rosas por medio de estructuras asexuales, por ejemplo, el esqueje. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarla. Entonces, media vez, muchachos, nos cause daño en cualquiera de esos estadios, nuestro objetivo es eliminar. Por ejemplo, el ronrón ese café que ustedes ven generalmente cuando empieza la época de lluvia. Entonces, ese ronrón, muchachos, es la famosa gallina ciega. La gallina ciega nos afecta en un estado larval, pero ya cuando es adulto ya no nos afecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente eliminarlo porque no nos trae ningún beneficio. Entonces, no es que pretendamos tener un beneficio y nos afecte. Acá lo que simple y sencillamente es, si en algún estadio de su vida nos va a afectar, pues simple y sencillamente es de eliminar esa plaga. ¿Estamos? Entonces sí costaría mucho, Dionel, poder encontrar un organismo así. Si lo encontrás, me lo puedes decir y lo analizamos para ver cuál sería la respuesta. ¿Estamos? Sí, pero por ejemplo, con las mariposas, como dijo, digamos, tenemos unas adultas en una plantación de manzano, por ejemplo, entonces, ¿podríamos dejar que polinicen o buscamos otro polinizador? Por eso te digo, mira, pues, ¿para qué quieres la manzana?
para vender la También fruta. para venderla. ¿Vos vas a utilizar la semilla? No. Ahora analicemos cuál será el principal individuo de la polinización. Si no son las mariposas, entonces no nos sirve. Entonces, por eso les digo, muchachos, aquí la situación es, a mí me gustan las manzanas, dice Dionel. Entonces me voy a poner a averiguar de manzanas. ¿Será que son las mariposas? No, pero esas larvas como chingan, entonces me las vuelvo. ¿Por qué? Porque después va a llegar el mero polinizador y a ese sí lo tengo que apoyar, ¿sí? Dándole las condiciones óptimas, no tirándole veneno, no tirándole insecticida. ¿Por qué? Porque me lo voy a volar y se va a eliminar la polinización y ya no la tengo. Profe, mire, yo hablando de insectos y la polinización es por el aire. No, entonces olvidémonos de los insectos. Entonces, esta es la parte importante, muchachos, que nosotros lleguemos más allá para poder venir y saber qué es lo que está pasando. Entonces, todo esto, muchachos, de las cadenas y las redes tróficas está basado en un gasto de energía. Ese gasto de energía, muchachos, es que yo consumo porque necesito energía para seguir buscando alimento o para trasladarlo a otra fuente de vida. Entonces, en este caso, muchachos, los organismos que tendemos a ser heterótrofos, realmente utilizamos nosotros gasto de energía para poder venir y buscar en nuestra antigüedad. Hoy por hoy ya es más fácil, pero de acuerdo a cómo ha venido evolucionando la vida, muchachos, en el planeta, nosotros utilizábamos gasto de energía para la búsqueda de plantas y de animales para nuestra alimentación. Pero en el caso de algunos organismos, todavía siguen haciendo esto, muchachos, para poder sobrevivir en los medios. Entonces, por eso es que se maneja eso de las cadenas y redes tróficas. Porque en algún caso, muchachos, primero, va a haber gasto de energía para buscar animales o vegetales para poderse alimentar, y la segunda o la mayor o el mayor gasto de energía es en la operación de comerlos. Recuérdense, ahí se pone a funcionar el metabolismo y en algunos casos hay gasto de energía. Pero todo esto, muchachos, está basado en la parte del diezmo ecológico. Cuando uno habla de un diezmo ecológico, muchachos, realmente se maneja de que al final, cuando los organismos, por ejemplo, autótrofos, van a obtener la energía de la luz solar y posteriormente trabajarla para poder venir y obtener de su proceso fotosintético el C6H12O6 y luego por medio de la respiración poder tener la energía transformada, luego van a venir los consumidores y únicamente van a poder venir y obtener el 90% de la energía que estos productores transformaron. ¿Por qué? Porque de algún caso, muchachos, el 10% de esa energía se va perdiendo. Y por eso es que se habla de un diezmo ecológico. ¿Estamos? Entonces, por eso solo es un tema, muchachos, para que ustedes analicen por qué es que existen diferentes etapas. Porque no toda la energía se puede llevar a otro organismo. Recuérdense, ahí se va a estar transformando, ahí se va a estar liberando esa energía, pero de alguna forma sí tiene que trasladarse a otro organismo debido a que sí tenemos esa parte del diezmo ecológico y por ende la forma en la cual se van estableciendo los diferentes niveles tróficos. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de un flujo de energía en una cadena o red alimentaria, es un sistema abierto. Y en el sistema abierto, muchachos, lo que vamos a tener es algunas entradas, el sistema como tal y algunas salidas. Por ejemplo, en el caso de una producción de maíz, y disculpen que hable mucho hoy del maíz, pero es el cultivo que se me viene rápidamente a la cabeza. Hoy por hoy no sé qué tengo con el maíz, pero ahí está presente el maíz. Entonces, ¿qué pasa con el maíz? El maíz es un sistema como tal, muchachos. Aquí existe un ecosistema como tal. Acá hay un montón de transformación de energía. Pero ¿qué pasa? Para que aquí exista toda esa transformación de energía y el paso de energía de un lugar a otro, necesitan de haber entradas. ¿Qué entradas? La energía del sol, los nutrientes que hay en el suelo, el agua de lluvia, el agua de riego, el CO2 del ambiente, ¿sí? Entonces, todo eso es importante, muchachos, para que ese sistema se eche a andar. Es como decir un vehículo. ¿Qué necesita un vehículo para echarse a andar? Muchachos, necesita que le echemos agua, que le echemos aceite, que le tengamos
sus servicios, ¿sí? Y todo esto son entradas que lleva el sistema. ¿Para qué? Para que ese sistema funcione. Y en el caso de maíz van a haber algunas salidas. Por ejemplo, los elotes, por ejemplo, los granos de maíz, por ejemplo, rastrojo de la caña del maíz, por ejemplo, la punta de la planta del maíz, y todo esto van a ser salidas, muchachos, enfocadas a un sistema, donde vamos a tener la salida principal y las otras van a convertirse en salidas secundarias o terciarias. Por ejemplo, aquí se necesitó de oxígeno y CO2, pero aquí también en la salida obtuvimos oxígeno y CO2. Entonces, eso es fundamental que nosotros vayamos viendo en relación a los sistemas relacionados a las producciones que nosotros vamos a tener. ¿Estamos? Entonces, como acá es de hablar de productividad, muchachos, vean, la productividad de los ecosistemas es el nivel de producción de los ecosistemas, se miden por medio de biomasa. Entonces, yo acá voy a ver qué tan productivo es un ecosistema o qué tan no productivo es. Recuerden. Bueno, entonces les decía, entonces en este caso, muchachos, si ustedes ven, la parte de la productividad, como les decía, es venir y ser realmente productivo, o sea, cuánto es que nosotros estamos produciendo, y esa parte de cuánto es que nosotros estamos produciendo es lo que nosotros tenemos que medir. Entonces, acá en la biomasa, ustedes... ahora en la biomasa, acá la pregunta es, ¿biomasa de qué están sacando? Por ejemplo, los que se van a dedicar a las producciones forestales, muchachos, ¿cuántos pies tablares? Los que se van a dedicar, por ejemplo, a la manzana, ¿cuántos kilos, libras, quintales de manzana? Los que se van a dedicar, por ejemplo, al maíz, ¿cuánto de silo produjeron? ¿Cuánto de elotes sacaron? ¿Cuánto de grano de maíz producieron? Entonces, esta es la parte importante, miren muchachos, de venir y medir la productividad de los ecosistemas. Entonces, basado en eso, yo puedo venir y decir, la biomasa, yo la puedo expresar, muchachos, en peso seco, por obvias razones, sin agua o fresco, teniendo húmedo. Entonces, acá viene la relación. En algunos casos, por ejemplo, en la producción de ganado, en la producción pecuaria de ganado, muchachos, nosotros vamos a medir dos tipos de biomasa. La biomasa que va a ser en seco y en húmedo. ¿Y para qué necesitamos en seco y en húmedo? Porque va a depender de qué es lo que vamos a dar nosotros para alimentación. Recordándoles que siempre estos individuos van a necesitar un porcentaje de fibra. Pero en el caso del ganado, muchachos, si yo voy a dar, por ejemplo, pacas de heno, entonces yo tengo que saber cuánta biomasa me va a producir ese lugar que yo tengo específicamente para la producción de ese pasto. Pero si yo voy a dar, por ejemplo, forrajes
de corte, entonces yo voy a venir y voy a establecer cuánto de productividad voy a tener en relación a esa producción de ese ecosistema en un tiempo determinado, muchachos, y en un área determinada, para ver realmente si yo puedo venir y alimentar a cierta cantidad de animales, dándolo así directamente del corte y del pique, o poder venir y establecer procesos de ensilado, pero esos procesos de ensilado también es guardar materia fresca. ¿Estamos? Entonces van a ser diferentes los procesos que voy a tener. Entonces, cuando yo hablo de la productividad, entonces, ¿qué es la productividad? Es el incremento de la biomasa por unidad de tiempo. Entonces, eso es importante que yo lo maneje. Entonces, bueno, entonces venimos nosotros y hablamos de esta parte, que son dos conceptos diferentes. La productividad total bruta es la biomasa que se produce por unidad de tiempo en un biotopo determinado. Entonces, dentro de la productividad bruta se pueden diferenciar dos tipos. Se los voy a dejar acá para que copien esto, que lo otro es lo que me interesa más. Bueno, entonces en este caso, si nosotros vamos a hablar de esta productividad total bruta, muchachos, que ya sabemos que es la biomasa que se produce por unidad de tiempo en un biotopo determinado, entonces yo vengo y digo, entonces, ¿cuáles son las que voy a tener? La productividad primaria, ¿sí? Y en esta productividad primaria, solo por el nombre, muchachos, de productividad primaria, ustedes ya tendrían que saber diferenciar una de otra. Si yo hablo de la productividad primaria, por supuesto, voy a hablar de ese primer nivel trófico. Entonces, vean, la productividad primaria entonces se refiere al aumento de la biomasa de los seres autótrofos o productores en un determinado tiempo. Muchachos, entonces, nosotros, ¿qué vamos a venir y vamos a estudiar acá? Si ustedes vienen y me plantean, por ejemplo, un proyecto basado en la producción de pastos y forrajes, ustedes están dedicando una productividad primaria. Pero también de tomate, también es una productividad primaria. También mire, yo voy a establecer pino o carpa, también es una productividad primaria. ¿Por qué? Porque el concepto está basado, muchachos, en cuál es el aumento de la biomasa de los seres autótrofos o productores en un determinado tiempo. Entonces, vamos a encontrar variaciones y esas variaciones van a estar enfocadas en tres aspectos. Primero, ¿en qué lugares en el que estamos? O va a estar relacionada, esas tres variantes van a estar relacionadas de acuerdo al lugar donde nosotros estemos establecidos. A esos tres lugares que podemos tener establecidos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bosques tropicales, ¿sí? Y cultivos intensivos, perdón, ¿qué vamos a encontrar? Una productividad primaria máxima. Pero también pueden haber productividades primarias mínimas y esas las vamos a encontrar en desiertos y zonas árticas. Y vean, cuando nosotros hablamos de la parte intermedia de esa productividad primaria, la vamos a obtener en la parte principalmente, muchachos, de los medios ambientes de los biotopos acuáticos. ¿Estamos? Por ejemplo, vean, los océanos tienden a ser intermediamente productivos. ¿Por qué? Por la limitación de la luz. Y si se recuerdan, nosotros les hablábamos de esa parte fótica y de esa parte afótica. Entonces, la parte afótica es la que no permite que los océanos sean altamente productivos. ¿Estamos? No me refiero a ríos,
¿Por qué no me refiero a ríos? Porque generalmente los ríos no son afectados por esa parte fótica y afótica. Entonces eso es bien, bien importante. Eso es bien importante que nosotros lo manejemos. Entonces, relacionado a eso, es que nosotros vamos a ver la diferencia entre una productividad primaria y otra en función de dónde lo tenemos. Entonces, en esa productividad primaria, muchachos, nosotros lo que vamos a encontrar es una producción primaria bruta. Acá, ojo, ojo, estoy hablando de producción primaria bruta. Y vean qué dice, la cantidad total de fotosíntesis, o sea, todo lo que se va a poder transformar en energía que es utilizada para realizar procesos de respiración, y la producción primaria neta, que va a ser toda aquella que es almacenada como materia orgánica. Entonces, si yo agarro una productividad primaria, muchachos, esa productividad primaria yo puedo venir y decir, sí, esa productividad está basada en dos tipos de producciones. Una primaria bruta, que va a ser toda la energía que sea utilizada para un proceso de respiración, pero posteriormente la neta, la que realmente va a quedar ahí, que es esa, muchachos, que se va a resguardar o que va a estar almacenada en tejidos principalmente, en estructuras del vegetal. Entonces, por eso yo puedo decir que existen algunos lugares donde hay mayor productividad primaria y otros lugares donde reduce. Como también puedo decir, existen algunos cultivos donde existe mayor productividad y existen otros cultivos donde existe menor productividad, pero va a estar basado en todo este aspecto. Primero, muchachos, recuérdense la eficiencia del organismo. Por ejemplo, si el organismo produce 10 moléculas de ATP, pero solo puede almacenar 5, las otras 5 realmente fueron producción primaria bruta, pero no se convirtieron en una producción primaria neta. Entonces, ¿qué es lo que realmente se puede almacenar? Y ese, lo que nosotros almacenamos, es lo que utilizamos específicamente para medir la productividad. Y en el caso de la productividad, como les dije que habían dos, la productividad primaria, ahora toca la productividad secundaria. Vean a quiénes voy a meter ahí. Voy a meter a la biomasa almacenada en los niveles superiores. ¿Quiénes? Los consumidores y descomponedores por unidad de área. Entonces, muchachos, acá simple y sencillamente voy a estar hablando de productividad primaria, acá. Y cuando hablo de esto, hablo de productividad secundaria. ¿Estamos? Entonces, aquí va a haber productividad primaria y aquí va a haber productividad secundaria. ¿Estamos? Entonces, en un ambiente, yo voy a poder venir y medir esos dos tipos de productividad. Bueno. Entonces, muchachos, ya son las 11:47. No quiero quitarles más tiempo para que realmente vayan a consumir esos alimentos y descansen un poco. Contame, Valladares. La productividad se refiere a cuántas producciones pecuarias, generalmente. Entonces, por ejemplo, si vos venís y me decís, mire, profe, entonces una productividad primaria puede estar relacionado a ganado. Sí, pero si lo tomas en cuenta desde el punto de vista del alimento de ese ganado, pastos, forrajes, ¿sí? Pero si vos venís y me decís, mire, entonces el ganado también entra ahí. No, ¿por qué? Porque él ya entra dentro de un consumidor y esos consumidores son llamados productividad secundaria. ¿Estamos? Entonces, dentro de una producción, por ejemplo, y es lo que les he venido queriendo meter en su cabecita, muchachos, que al final, entre más tipos de individuos tengan, entre más estratos tengan, más productivos van a ser. Porque si vos venís y me decís, mire, profe, fíjese que allá en Petén, yo he visto algunas ganaderías donde tienen pastoreo, tienen pasto de corte, tienen algunos árboles que utilizan como fuente de energía y tienen el ganado. Entonces ahí lo que están haciendo es doblemente productivos. ¿Por qué? Porque tienen la productividad primaria, pero también tienen la productividad secundaria. Y eso está basado en una producción, que es producir ganado. ¿Qué tipo de ganado? Comercial, de registro. ¿Qué tipo de producción hay? Una que se base en engorde, una en crianza. Pero si se dan cuenta, entre más organismos tengamos, más productivos vamos a ser. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No?